primeros versículos. Dice así la palabra del Señor. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por ello. Hasta ahí lo vamos a ver. ¿Sí? Vamos a orar. Padre Celestial, hemos cantado hace poco que esperamos que usted nos hable hoy. Nosotros, Señor, necesitamos escuchar su voz, necesitamos escuchar su palabra, y para eso, Señor, yo le pido su dirección, su asistencia, su ayuda, en que tenga misericordia de su iglesia, de su pueblo, para que su palabra, Señor, no vuelva vacía, sino que prospere para lo que usted le envió. Por favor, Señor, sea usted ayudándome, capacitándome, Señor, dándome de su gracia, como también a los hermanos para que puedan oír y su fe pueda crecer, su conocimiento, su piedad. Señor, ayúdenos a todos nosotros, porque todos aquí necesitamos de usted. Se lo rogamos en el nombre de nuestro Señor y amado Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, a menudo nosotros oímos, yo creo que ustedes también a lo largo de su vida, han escuchado de personas que han dicho, o se han acercado a ustedes y le han dicho, hermano, ¿sabe qué? Dios me dijo, o Dios me habló anoche algo que yo tengo que venírselo a contar en estos momentos. No podía esperar más. Otros dicen, tuve un sueño o una visión, hermano, de parte de Dios, que me dijo que usted iba a pasar tal y tal cosa, o que Dios me dijo que usted tenía que ofrendar tanta cantidad de dinero, tocando el tema de la ofrenda, para que usted sea bendecido de gran manera. Entonces, esta frase, Dios me dijo, Dios me habló, se ha vuelto muy conocida, muy cliché entre los círculos cristianos. Algunos se autodenominan apóstoles, profetas, arcángeles, incluso he visto por ahí, para tratar como de sustentar, en cierto modo, el que ellos digan que traen una nueva palabra de Dios. Traen algunas doctrinas muy novedosas, cosas que la iglesia no ha visto por más de 2000 años, pero ellos dicen, no, Dios me dijo anoche, Dios me habló de que tenemos que cambiar esta doctrina aquí porque no estaba correcto como la han interpretado en todos estos años. Muchos corren a estos megas eventos que realizan estos supuestos profetas, estos supuestos reveladores de nueva doctrina, porque estas personas quieren oír palabras frescas, quieren tener experiencias fantásticas y tienen en su casa una Biblia, pero nunca la han abierto. Nunca han leído la palabra de Dios ni la han estudiado a fondo. ¿De qué manera entonces ellos pretenden saber lo que Dios ha dicho si ellos no estudian la palabra? Por ejemplo, tengo un caso conocido, que se me vino a la mente, de un amigo, una persona con la cual yo estudié y trabajé, que él me dijo un día que a él le gustaba cantar, y todavía lo hace, cantar alabanza, pero tener su propio disco y esas cosas. Y él le gustaba cantar el estilo mariachi. Entonces, un día él estaba frente a una tienda con la ropa, la vestimenta de mariachi, y él me dijo que Dios le habló audiblemente de que él no tenía que mezclarse con el mundo, o sea, no imitar las cosas del mundo para cantar. Bueno, nosotros, en mi caso, yo no puedo ponerme en el lugar de él y decir esto no lo escuchó él, ¿cierto? No escuchó ninguna voz, porque yo no estaba ahí, no tuve esa experiencia, pero sí puedo decir algo con seguridad, no hace falta recibir esa clase de revelación para nosotros saber lo que tenemos que hacer. Nosotros ya tenemos las escrituras, tenemos esta guía que es inerrante, confiable, para todas las áreas de nuestra vida, ¿sí? Entonces, nosotros no necesitamos ya nuevas revelaciones, no necesitamos que Dios nos hable audiblemente para poder hacer las cosas. En esta carta a los Hebreos, el autor va a comenzar entonces a introducirnos de lleno en este tema principal de la carta. ¿Cuál es? La superioridad de Cristo. Jesús es mejor, Jesús es superior. Nosotros vimos que en el sermón anterior el autor pretende mostrar aquí la grandeza, la majestuosidad, la realeza del Señor Jesucristo, para que de esa manera sus lectores fijen la mirada solamente en Él, en el Señor, y no en los antiguos cultos levíticos, en las antiguas tradiciones del viejo pacto. Y es aquí entonces donde el autor empieza a lidiar con ese problema que tenían estos destinatarios hebreos, esas crecientes dudas que eran originadas por el judaísmo, que a ellos los atosigaba, ¿cierto? Muchos familiares, amigos,
que a lo mejor les restregaban en cara. ¿Por qué sigues a Cristo ahora y no te apegas a las tradiciones de tus padres, al judaísmo que hemos tenido durante tantos siglos? Entonces crecían esas dudas en estos cristianos primitivos. ¿Es verdad que Jesús es el Hijo de Dios? Eso era lo que ellos estaban ahí en su mente pensando y dudando. Ellos habían empezado bien la carrera, los mismos habían empezado animados, soportando las aflicciones por amor a Cristo, pero ahora estaban estancados, estaban inmaduros, estaban sin crecimiento y en grave peligro de apostatar de la fe. Entonces, por eso que así el autor comienza también no retándolos al tiro, no exhortándolos enseguida, sino que intenta él contestar primero quién es realmente Jesús de Nazaret, quién es la persona que ellos seguían, porque esa era la duda que ellos tenían. Entonces, el autor empieza directo al grano. Va, igual como lo hace Juan, en su primera carta él no introduce su nombre. ¿Se acuerdan que en primera de Juan él nos dice Juan a tal iglesia, ¿no? El al tiro empieza de lleno con su doctrina. Aquí también el autor de Hebreo va a empezar del versículo 1 al 4, él va a afirmar la divinidad de Cristo, mientras que desde los versículos 5 al 14 él va a demostrar por las escrituras del Antiguo Testamento que Jesús de Nazaret es Dios encarnado. Entonces aquí nosotros, en este comienzo de la carta, vamos a encontrar, hermanos amados, algunas de las doctrinas más importantes de nuestra fe, como lo son la revelación de Dios, como lo es también la inspiración de la palabra y la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo, sus funciones divinas. Entonces, el autor lo hace intencionalmente, fijar nuestra mirada en Cristo al comienzo de la carta, para que de esa forma nosotros digamos, bien, Dios es el que me ha hablado a mí primero, y no yo me acerqué a Dios. Él, Dios, el Dios eterno, es quien da la revelación, quien intervino para la salvación, y aquel que en dos tiempos o momentos diferentes de la historia entregó esa revelación. Nosotros vamos a ver hoy que hubo dos momentos, dos tiempos en que Dios le plació traer esta revelación especial. Hoy día no vamos a hablar de la revelación general. Ustedes recordarán, lo hemos visto en estudios de la confesión de fe, en otros sermones, que Dios ha revelado de dos formas a la humanidad. Una revelación general a través de la creación, ¿cierto? De todo lo que Él ha hecho y formado. Dios habla a través de eso. Pero también tenemos la revelación especial, y de eso es lo que vamos a hablar hoy en profundidad. Bueno, este primer tiempo, la primera etapa en que Dios habló, es lo que nuestra Biblia dice en otro tiempo. También en otras traducciones lo encontramos como el tiempo antiguo. Y la segunda instancia es en estos postreros días, que vimos en el versículo 2. Entonces nosotros vamos a dividir, hermanos, para que tener ordenado este sermón, vamos a dividirlo en dos secciones. Primero, la revelación de Dios en el pasado, eso está en el verso 1, y vamos a ver las distintas frases que aparecen ahí. Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres y por los profetas. Vamos a ir viendo cada una de esas. Y la segunda sección va a ser la revelación de Dios en Jesucristo, el verso 2, con tres frases: en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo. ¿Ya? Entonces vamos a comenzar con la primera sección, que es la revelación de Dios en el pasado. ¿Cómo comienza el autor, hermanos? Cuando ustedes leen la carta, él dice ahí Dios. Y hermanos, esto puede ser contraproducente con algunas ciencias humanas, como la sociología, por ejemplo, o la antropología, porque ellos dicen que las religiones son producto de la invención humana para sus necesidades emocionales o existenciales. Ya para el campo secular todo viene del hombre, o sea, tienen un enfoque antropocéntrico. Para ellos, el hombre, al sentirse tan solo en el universo, se crea un dios o dioses a su antojo. Ya, bueno, eso es verdad en cuanto a las religiones falsas, a los ídolos de la antigüedad o los modernos. El hombre se crea religiones a su antojo para hacer eso, pero no se acercan al Dios vivo. Pero la Biblia enseña todo lo contrario, que Dios es la primera causa de todo. La religión cristiana es invención de Dios. O sea, Él estaba en su voluntad crear un pueblo para su gloria. Dice Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. ¿Ven? Pablo habla de que Dios es la causa primaria y a quien le debemos toda gratitud y toda honra, porque Él es el autor de todo. Traigamos, por ejemplo, al pensamiento tres textos, incluido Hebreos 1, el otro es Génesis 1:1 y el Juan 1:1.
¿Qué dice Génesis 1.1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En Juan 1.1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y ahora en hebreo nosotros leemos Dios habiendo hablado. Entonces los tres autores aquí, Moisés, Juan y el autor de Hebreos, dan por sentada la existencia de Dios. Ellos no se ponen a hacer apologética científica, ¿cierto? A encontrar lógicas para demostrar la existencia de Dios, sino que ellos dan, como les digo, por sentado que Dios es real, que Él es. Génesis 1.1 nos revela a Dios como el creador de todo. Hebreos, nuestro texto de hoy, nos revela como aquel que ha tomado la iniciativa en la revelación. Y en Juan 1.1 se combinan esas dos cosas, como aquel que es creador, como el que revela también a Dios. Nuestro texto tampoco nos dice los dioses, dice Dios. O sea, aquí ponen claramente en jaque a todas las religiones paganas y politeístas. Él es el Dios de los judíos, el gran yo soy, Yahvé, es este Dios vivo y verdadero, único y trino, que subsiste en tres personas divinas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, quien se reveló a los padres y cuya existencia va más allá de toda nuestra comprensión. Aquel que es, así debemos llamarlo, porque Él no tiene principio ni final, Él permanece por siempre. Él es quien origina toda la realidad que nosotros conocemos, quien creó las cosas visibles e invisibles, es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que no comparte su gloria con nadie ni con nada. Él es el alfa y la omega, el autor de la creación y también de la revelación. No es que a los autores, por ejemplo, del Antiguo Testamento se les ocurrió empezar a escribir diferentes textos, ponerse de acuerdo para que calzara todo. Eso es imposible. Ni siquiera el pueblo hebreo también nació por iniciativa propia. O sea, Dios creó esa nación para su gloria. Por eso es que el autor comienza así, tanto para los lectores cristianos gentiles como para los hebreos. Ellos daban por sentado y aceptaban que hay un solo Dios que ha hablado a la humanidad. No hay distintos. Otros dicen que no. Todas estas religiones que vemos en el mundo hablan de lo mismo o apuntan al mismo Dios, solo que está de diversas formas manifestado, algunos como Alá, otros como Buda. No, no es así. No es así. Dios es único, es celoso de su gloria y no la va a compartir con nadie ni nada. Él se ha revelado claramente de una forma a través de los padres, a los grandes santos del Antiguo Testamento. Entonces, este Dios, dice nuestra segunda frase, ha hablado. Dios habiendo hablado. Nuestro Dios habla, no es mudo, no es una fuerza abstracta, no es una energía misteriosa, no es como los falsos dioses de este mundo que no te pueden oír, que no te pueden ver, que no te pueden responder. Muchos le rezan a esas estatuas, le rezan a papelitos en la pared, pero nada pueden hacer porque el único Dios verdadero es el único que puede hablar, que puede responder. Los falsos dioses no tienen esa capacidad. Entonces, nuestro Dios, por así decirlo, en términos humanos, es un ser personal. Un Dios que no se esconde de su creación. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Él no los creó y no los dejó ahí sin revelarles nada de sí mismo. Él hablaba con Adán, le dio su voluntad, que no comieran, por ejemplo, del árbol del bien y del mal. Él después habló con distintos seres humanos a lo largo de la historia, como vamos a ver más adelante. El Dios verdadero en sí no se calla, Él no está mudo. Él da y entabla una relación con sus criaturas. Él no está ajeno a sus creaciones. Él es quien tomó la iniciativa de hablarnos, no nosotros a Dios. O sea, nosotros no teníamos esa capacidad. Él es quien comienza hablando. Y Dios habla, hermanos, en tres personas. ¿Ya? El autor, aquí en Hebreos, comienza hablando de la persona del Padre, en este versículo 1, como lo conocían en el Antiguo Testamento. Pero luego, si usted va un poquito más adelante, en el capítulo 2, verso 3, vemos que la revelación plena de parte de Dios se proclamó por medio de Jesucristo, el Hijo. ¿Ven? Ya tenemos Padre e Hijo. Y luego en el capítulo 3, verso 7, veremos que la revelación del Antiguo Testamento es la voz del Espíritu Santo. Entonces tenemos aquí que al decir que Dios nos habla, es decir que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hablan y nos hablan. Tercera frase, muchas veces. Dios habiendo hablado muchas veces. El autor dice que esto ha sido en reiteradas ocasiones. ¿Sí? Eso lo podemos ver con claridad cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento y vemos que en algunas partes dice, así dice el Señor, o así dijo Dios,
lo vemos en libros históricos como en Josué, en Éxodo, lo vemos en los salmos también, de David, por ejemplo, leíamos que David lo profetizó en Hechos, ¿cierto? Como dijo Pedro ahí, David habló, ¿cierto? De esto, era profeta David. Dios le habló muchas veces a muchas personas. ¿Cuáles fueron, por ejemplo? Dios le habló a Adán y Eva, como les dije, le habló a Caín, le habló a Noé, a Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Josué, David, Salomón, a través de muchos profetas como Samuel, quien siendo niño escuchó su voz. Tenemos a Elías, a Isaías, Jeremías, Daniel. Esta revelación, hermanos, que fue en la antigüedad y que le habló muchas veces a muchas personas, fue por fragmentos, por así decirlo. La revelación de Dios fue progresiva y fragmentada. No era completa, no era perfecta en ese tiempo. Era como si Dios lo hiciera de esa forma para que el hombre digiriera bien la palabra que estaba recibiendo y luego pudiera digerir la otra que vendría. Era paso por paso. Era como un gran rompecabezas donde todas estas revelaciones eran una partecita de ese gran puzzle. Y ese puzzle, hermanos, es completado. Yo creo que ustedes saben cuándo es completado, cuando viene el Señor Jesucristo, cuando viene la revelación final. Ese es el punto cúspide de la revelación. Cuarta frase, de muchas maneras. Dios habiendo hablado muchas veces de muchas maneras. ¿Qué nos dice esto? De la multiforme capacidad de Dios para transmitir su mensaje. O sea, Dios pudo haber hablado de una forma siempre. O sea, haberle hablado audiblemente siempre, por ejemplo, a todos los profetas, a todos los salmistas, pero no lo hizo así. Dios habló de muchas maneras para que el hombre pudiera comprender su mensaje. Algunas veces lo hizo a través de sueños. ¿Recuerdan a Nabucodonosor, a Daniel? Cómo ellos recibieron diferentes sueños donde Dios les mandaba algún mensaje. Tenemos a Jacob también, que tuvo ese sueño de la escalera que unía el cielo con la tierra, anunciando el Evangelio. Tenemos también el caso de la inspiración profética, otra forma en que Dios hablaba. Por ejemplo, en el caso de Elías, cuando fue donde el rey Acab y Jezabel para decirles que no iba a llover hasta que él orara nuevamente a Dios para que eso ocurriese, por causa de la idolatría de Israel. Tenemos también que Dios hablaba cara a cara con los hombres audiblemente, como era el caso de Moisés, en la zarza ardiente o en el monte Sinaí, o como lo hacía con Abraham, a quien llamaba amigo. Entonces hubo muchas maneras también, entre ellas estaban los tipos y símbolos del Antiguo Testamento, especialmente los del culto levítico, como eran los sacrificios, las vestiduras sacerdotales, los muebles, todas esas cosas a los que los destinatarios de esta carta estaban tentados a regresar al judaísmo. Y también tenemos aquí, en las muchas maneras, los distintos tipos de géneros literarios que Dios usó para traer el mensaje. Vemos aquí en la Biblia poesía, prosa, discursos, sermones, leyes, narraciones históricas y apocalípticas. Entonces Dios le ha placido en su soberanía hablarle al hombre de muchas maneras a lo largo de la historia. Dice David Bord: así pues, no hubo solo variedad en el contenido de la revelación, que llegó paulatinamente, sino también en su forma. Es como si en el Antiguo Testamento la luz de Dios quedara fragmentada a través del prisma de los diversos hombres que la recibieron, de modo que cada uno reflejaba un color diferente. En cambio, Jesucristo reúne en sí todos esos colores y produce la luz resplandeciente de la revelación de Dios. Quinta frase, en otro tiempo. Dios habiendo hablado de muchas maneras, o sea, de muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo. Esto nos dice, ¿qué cosa? El autor nos está ratificando la inspiración divina del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque esta revelación del pasado, en otro tiempo, que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, también es inerrante, es fiable, es divina en su inspiración. Por lo tanto, el autor, o sea, los lectores debían aceptarla, y nosotros hoy en día mucho más, porque los lectores hebreos, ellos sí las consideraban muy sagradas, pero pareciera que hoy día la iglesia de estos tiempos ha dejado de lado el Antiguo Testamento, la ve como en menos ante la supremacía del Nuevo. Pero esta antigua revelación, que fue dada en otro tiempo, hermanos, tuvo su momento. ¿Ya? La revelación del Antiguo Pacto tuvo su validez en su momento. Fue absorbido ahora el Antiguo dentro del Nuevo. Debe ser entendido el Antiguo a la luz del Nuevo. ¿Ya? Están unidos estos dos libros, por así decirlo. Este tiempo antiguo también, en la mente del autor, según muchos estudiosos, tiene que ver desde el tiempo de Malaquías. Habían pasado, recuerdan,
400 años desde Malaquías hasta que vino la revelación en el primer siglo, en que no hubo revelación de Dios de ningún tipo. Entonces es como si el autor de Hebreos nos dijera: hermanos, ¿se acuerdan que ya han pasado muchos siglos desde que Dios habló a nuestros padres? Bueno, ahora Dios ha vuelto a hablar en nuestro propio tiempo, ahora a nosotros. Una revelación, una palabra que es más grande de la que nuestros padres recibieron. Ese es el mensaje magnífico que ni siquiera podíamos imaginar. Eso es como lo que dice el autor de Hebreos a los destinatarios. No desprecien el mensaje pasado, de otro tiempo, pero sí el autor hace notar que ha llegado ahora un momento superior, que es la revelación de Jesucristo. Y la sexta frase es a los padres. Ya esta frase no solo aplica a los tres patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, sino que tiene en mente a todos los antepasados de los lectores hebreos, a todos estos hombres del pasado que Dios les depositó su santa revelación. Ya, por ejemplo, los judíos tuvieron el privilegio de ser los depositarios de la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, como lo dice Romanos 9:4. Entonces el autor no tiene en mente solamente a los destinatarios, a los padres biológicos de sangre de estos destinatarios hebreos, sino que él habla de todos esos santos del Antiguo Testamento que son padres espirituales de todos nosotros, los creyentes cristianos, hasta hoy en día. O sea, los israelitas, los antiguos que nosotros leemos en las Escrituras, son, por así decirlo, nuestros padres espirituales. ¿Por qué digo esto? Porque en 1 Corintios 10:1, Pablo llama a los israelitas de la antigüedad nuestros padres, hablándole a una audiencia mayormente gentil, a los corintios. Entonces, a eso se refiere el autor, que a los padres, a estos israelitas, a estos santos del Antiguo Testamento, Dios les habló en la antigüedad. ¿Y cómo les habló? ¿Cuáles fueron los agentes que Dios usó para traer su revelación? Dice que por los profetas. Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres, por los profetas. Ellos fueron esos agentes, esos instrumentos por los cuales Dios revelaba su voluntad. O sea, los profetas no llegaban y se paraban y empezaban a hablar lo que se les ocurría, o lo que se les venía en gana. Ellos no estaban ahí para hacerse famosos, para hacerse conocidos, todo lo contrario. Los profetas eran menospreciados porque le decían al pueblo la verdad, porque le entregaban la verdadera palabra de Dios y eran aborrecidos, incluso martirizados por causa de eso. Entonces, también esto no quiere decir que solamente esta sección profetas habla de los profetas mayores y menores, por ejemplo, Ageo, Zacarías. No, está hablando de todos aquellos hombres que en la antigüedad fueron usados y fueron llenos del Espíritu Santo para hablar de parte de Dios y delante de Dios. Por ejemplo, ¿qué dice Pedro? 1 de Pedro 1:10 y 12. Dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Entonces, estos profetas tenían el Espíritu Santo y hablaban de parte del Evangelio. En la antigüedad ya estaban anunciando los sufrimientos de Cristo. Entonces podemos decir que Abraham era profeta, David lo era, como lo leímos en Hechos, Moisés, los redactores de los libros poéticos, como también Salomón. Entonces ahora el autor, terminando este tiempo, el tiempo antiguo en cual Dios se reveló, ahora va a pasar a otro tiempo, a los postreros días, en el versículo 2. Vamos a pasar entonces a esta sección donde hemos dicho que ya Dios habló en el pasado, un pasado que era para los destinatarios de la carta, ¿cierto? Ya habían pasado 400 años en que Dios no había hablado nada y ahora había llegado una nueva revelación en Cristo. Ahora para nosotros que somos creyentes del 2024, las dos etapas corresponden a nuestro pasado, pero no por eso quiere decir que Dios no sigue hablando hoy. Él sigue hablando fuertemente, frescamente, mediante su obra redentora, mediante la proclamación del Evangelio. Entonces, para estos destinatarios de la carta, hermanos, siempre hay que tenerlo en contexto, en consideración. Las Escrituras poseían para ellos, que ellos poseían, era como un especial tesoro, era como un orgullo nacional, el que ellos fueran el objeto de la revelación especial de Dios.
Entonces ahora el autor, en este verso 2, es como si les dijera, si su privilegio en el pasado fue maravilloso, lo que ahora ustedes han recibido de parte de Jesucristo es muchísimo más maravilloso aún. Es aquí, hermano, donde se hace esa transición entre los tiempos antiguos, de la antigua revelación a estos postreros días, donde el mensaje es mucho mayor y se cumple a cabalidad todo lo que ha sido revelado a los padres por los profetas, todo eso que había sido anunciado en los tiempos antiguos, se va a cumplir ahora con la aparición del Señor Jesucristo en la historia humana, para traer salvación mediante su vida perfecta, su muerte en la cruz, su resurrección entre los muertos y su ascensión, su entronización en el cielo. Entonces, los cristianos hebreos no debían confundirse y pensar que lo que ellos ahora estaban creyendo, lo que estaban recibiendo, era algo nuevo, algo novedoso, algo que estaba totalmente ajeno al pasado. No. Lo que ellos tenían que tener presente es que el Dios que habló en el pasado era el que estaba hablándoles ahora, a ellos también. Él intencionalmente, el autor de Hebreos, se encarga de mostrarles que está esta continuidad entre los testamentos. Esta revelación, como les digo, no debe ser vista como contraria entre sí, la revelación antigua y la nueva. Por ejemplo, la ley del Antiguo Testamento, nosotros la encontramos en las promesas del Nuevo Testamento, como también en las exhortaciones de Jesús y de los apóstoles, ya en el Sermón del Monte. Como el mismo Señor dijo en Mateo 5, Él no vino para abrogar, para negar o corregir la revelación anterior del pasado, sino para cumplirla, llevándola a su clímax. Entonces el Antiguo Testamento, ¿qué es lo que hace? Nos prepara para el Nuevo, y el Nuevo es la consumación del Antiguo. Entonces, vemos aquí en esta nueva sección que hay continuidad, pero hay contrastes también que vamos a ver. ¿Ya? Antes Dios usó instrumentos humanos como los profetas, pero ahora vamos a ver que Dios habla en Hijo. Ya no a los padres, sino que ahora a nosotros nos habla el Señor. ¿Qué dice el versículo 2, la primera frase? En estos postreros días. Ese es el primer contraste que vemos, ya que Dios habló en otro tiempo antiguo, pero ahora dice que Él habla en estos postreros días o tiempos finales. Como bien dice Borg, con esta frase, el autor indica que la revelación por medio del Hijo es la palabra definitiva de Dios por cuanto corresponde al periodo final de la historia humana. Ya estamos en el tiempo extra, por así decirlo. Y esa frase era similar para estos lectores judíos, ya que los rabinos dividían la historia humana en dos etapas o dos tiempos. En la era presente, antes de la venida del Mesías, y la era venidera, cuando viniera el Mesías. Bueno, el Mesías vino, pero vemos que Él se marchó y prometió regresar nuevamente. Entonces, esta época ahora en que los cristianos estamos esperando el retorno de Cristo, son estos postreros días. Por lo tanto, nosotros no debemos pensar que cuando se habla de tiempos finales o estos días postreros, son 7 años antes que el Señor regrese o 3 años y medio antes que Él regrese, sino que ya desde el primer siglo se encontraban en esos postreros días. Nosotros vemos algunos textos en el Nuevo Testamento que avalan esto que estoy diciendo. Por ejemplo, en Juan, en su primera carta, capítulo 2, verso 18, dice: hijitos, ya es el último tiempo. Si según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo, o los postreros días. Pablo en 1 Corintios 10, 11 dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo a los israelitas del pasado, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, o los postreros días. Y el mismo autor de Hebreos nos va a decir más adelante, en el capítulo 9, de otra manera le hubiera sido necesario padecer, hablando de Cristo, muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. ¿Ven? Entonces nos queda claro que estos postreros días se han inaugurado con la venida de Cristo al mundo y que terminarán cuando Él regrese en gloria. Es una fecha que nosotros no conocemos, pero Dios sí sabe, en cualquier momento puede ocurrir, y es un espacio, querido oyente, los postreros días, en donde el Señor está abriendo una puerta de par en par. Él llama a todos ahora al arrepentimiento, como lo dice el apóstol Pedro. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos, ¿qué cosa dice el autor? Procedan al arrepentimiento. Eso es lo que el autor, en este caso Pedro, llama a la iglesia en primera instancia, pero también a los incrédulos.
El Señor quiere que todos nosotros nos arrepintamos constantemente. Si ya somos cristianos, necesitamos seguir arrepintiéndonos. Y es un recordatorio para los que no son cristianos aún, que depongan sus armas, depongan su rebeldía contra Dios y acepten y crean el mensaje de Dios en Cristo, que solo en Él hay vida eterna, solo Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por Cristo. Entonces, querido oyente, te queda claro que con la venida de Cristo se inauguran estos tiempos finales y que se terminarán cuando Él regrese. ¿Eres parte de este grupo que espera la venida de Cristo? Porque si no eres parte de este grupo, no encontrarás salvación cuando Él regrese, sino que lo que encontrarás va a ser condenación eterna. Entonces, por eso, Dios hoy te llama para que te arrepientas, para que creas que Él es el Hijo de Dios que ha venido a salvar a pecadores. Por lo tanto, hermano, también a ti, humíllate delante del Señor y busca su gracia, porque todos los días pecamos ante Él y estamos en estos tiempos postreros en los cuales la gracia de Dios se extiende, tanto para nosotros, su iglesia, como para los que aún no lo son. Segundo punto de contraste, nos ha hablado. Ya en estos postreros días nos ha hablado. Dios le habla a los padres, sí, pero hoy nos habla a nosotros. Ya esto queda claro y se refería a los primeros lectores del primer siglo, pero se extiende para nosotros también. Dios nos sigue hablando hoy a toda la iglesia cristiana, sean judíos o gentiles. Y nos ha hablado por el Hijo y nos ha hecho ahora hijos verdaderos de Abraham. O sea, nosotros somos verdaderos israelitas por Jesucristo. ¿Por qué? Porque se acuerdan del pasaje en que Dios le dijo a Abraham, mira al cielo y cuenta las estrellas si puedes, porque así va a ser su descendencia. Hablando de los creyentes que vendrían y serían bendecidos en su simiente, la cual es Cristo, ¿cierto? Lo vimos en Gálatas. Entonces, hoy nosotros aquí presentes, de diversas nacionalidades, somos por causa de Cristo verdaderos hijos de Abraham, a los cuales Dios le plació hablarnos. Hablarnos no por profetas, sino por medio de su Hijo, a ti y a mí, cuando nosotros escuchamos el Evangelio. Eso es lo que dice Pedro también, dice 2 de Pedro 1:3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Claramente queda establecido que nosotros no somos los que buscamos a Dios, no teníamos ningún tipo de merecimiento, pero Él nos llamó, dice, por su gloria y excelencia. Entonces, claramente esta revelación final que nos ha llegado a nosotros hoy es superior. ¿Por qué? Porque el mensajero es mejor, Jesús, y porque el mensajero es el mensaje. O sea, Cristo es el verbo de Dios, quien le ha visto a Dios, Él ha visto al Padre, ¿cierto? Juan lo dice. La revelación de Cristo no fueron solo sus palabras, sino su santa persona. Por eso que los cristianos tenemos tanto privilegio, porque conocemos a Cristo. Los padres no experimentaron eso en su momento y a nosotros se nos ha confiado una revelación ya completa, final. Tenemos todo lo que necesitamos aquí. También, hermanos, hay que hacer una aclaración. Cuando nosotros decimos que Dios ya habló por medio de su Hijo, que no tenemos nueva revelación, bueno, no debemos pensar que Dios ya no habla en absoluto. Cerrarnos a la idea de que Dios no habla. Eso es lo que estaríamos haciendo ahí. Estaríamos negando el ministerio del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. ¿Qué es lo que quiero decir? No quiere decir que Dios sigue hablando a la iglesia audiblemente, por ejemplo, o en sueños, para decirnos qué doctrina hay que arreglar, ¿cierto? O qué debemos hacer en la iglesia. No, eso ya quedó en el pasado. Esa revelación audible, de sueños, visiones, ya Dios la usó en tiempos antiguos. Toda la doctrina de la iglesia que nosotros necesitamos está aquí contenida en las páginas de las Escrituras. Pero ¿en qué sentido Dios sigue hablando hoy? ¿Ya? En la interpretación correcta de las Escrituras. Nosotros necesitamos eso. ¿Y quién nos guía a nosotros? ¿Quién nos dice a nosotros que lo que estamos escuchando, que lo que ustedes, por ejemplo, están escuchando ahora de mí acá arriba, es la palabra de Dios? Es el Espíritu Santo el que a nosotros nos dice esto es correcto, esto es verdad, esto se corresponde a lo que yo he revelado. El Espíritu Santo es el que nos sigue hablando a nosotros, hermanos. Nosotros lo necesitamos para la dirección de nuestra vida. Por ejemplo, también para efectos vocacionales y del ministerio, como el llamado al pastorado o al diaconado. También necesitamos de esa voz interna del Espíritu Santo, de Dios, que nos dice eso. Necesitamos nosotros que Dios nos siga hablando. En cuanto a doctrina, ya no. Ya tenemos todo, tenemos la revelación completa en Cristo, tenemos todo lo que necesitamos,
Pero sí, hermanos, en cuanto a vivencia cristiana, la vida cristiana, nosotros seguimos necesitando la dirección y la iluminación del Espíritu Santo a fin de entender bien la revelación de la palabra y ponerla en práctica. Ambas cosas son necesarias. Y tercer punto de contraste es por el Hijo. En estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo. Este es el último punto de contraste y es el más importante, porque ahora Dios no habla por medio de profetas, sino por medio de su Hijo. Y es porque es tan importante esto que el autor va a empezar después, más adelante, a reflexionar más a fondo quién es este Hijo de Dios. Y aquí debemos detenernos un momentito, porque nuestra Biblia Reina Valera, nosotros leemos por el Hijo, pero en el texto griego no dice eso, sino dice por Hijo o en Hijo. Dios ha hablado en estos posteriores días a nosotros en Hijo. Esto quiere decir algo muy importante, que Jesucristo no es solo un mensajero más a los cuales Dios comisionó en el pasado, ¿cierto? Como Jeremías, por ejemplo. No, Jesús es el lenguaje de Dios. Es como Dios nos ha hablado en forma de Hijo. Es el mensaje de Dios encarnado. Dios nos habla en Jesucristo no solo por sus palabras, sino por su vida, sus actos y por su obra propiciatoria, en mayor medida. En nuestra versión, entonces, da la impresión al leer que, como dice por el Hijo, es como si la comunicación que Él da y los profetas fuera la misma, pero cuando leemos en Hijo, nos habla de la encarnación. Es la presencia de Dios mismo en Jesucristo. ¿Qué dice Juan en el capítulo 1, 14? Leyendo de otra versión, y el Logos se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cristo no es solo un canal, hermanos, utilizado por Dios para su comunicación, como les dije, como lo fue con Moisés, con Elías, Jeremías. No, es Dios mismo manifestado en forma incomunicable, de manera entendible para nosotros. Jesús no es un mero hombre que es inspirado por Dios, sino que es la segunda persona de la divinidad. Es Dios mismo. Cuando los padres en la antigüedad escuchaban a un profeta que se paraba, ellos estaban escuchando a un hombre pecador, falible, que se equivocaba. Pero Cristo, ahora, el que escucha a Cristo, está en presencia de alguien totalmente diferente, que tiene dos naturalezas, no divididas ni mezcladas. Cristo es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Él sobrepasa a los profetas en todo, porque en sentido estricto es solo un hijo de Dios, Cristo. Los demás hijos de Dios son creados como los ángeles, otros somos adoptados, los creyentes. Por eso, que es de suma importancia, hermanos, escuchar la voz de Dios en Hijo, porque Él tiene una autoridad que es infinitamente superior a todo cuanto ha sido dado cualquier mensajero del pasado, revelación pasada. Él es la revelación final. Un autor llamado F. Bruce dice: la historia de la revelación divina es una historia de progreso, hasta llegar a Cristo, pero no hay más progreso más allá de él. El Hijo da a conocer al Padre. Como dice Juan, nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios. En nuestras traducciones dice el unigénito Hijo, pero en otras, en la más antigua, dice Dios, enfatizando que el Hijo es Dios, no es un ser creado, que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Pablo en Colosenses 1 dice lo siguiente, leo de la Nueva Traducción Viviente: Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que todas las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Por medio de Él, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo. Pues a Dios, en toda su plenitud, le agradó vivir en Cristo, y por medio de Él Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra, por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Qué glorioso mensaje es este. La salvación está disponible hoy por medio del Hijo de Dios. Una revelación final y perfecta. Dios, hermanos, habló poderosamente hace más de 2000 años, cuando ese carpintero despreciado de Galilea estaba siendo colgado de una cruz romana. Ahí nosotros vemos la misericordia y el amor de Dios al dar a su propio Hijo, a su inocente Hijo, para morir por pecadores despreciables como nosotros. Vemos también su justicia
siendo satisfecha ahí, ya que Jesús, siendo Dios, hombre, era el único que podía cargar con todo el peso del pecado y la ira de Dios que debía caer sobre los pecadores. Cristo murió en esa cruz, sí, murió, verdaderamente murió, y exclamó: consumado es, cumpliendo de esa forma con todo lo que la revelación de Dios en el pasado, a través de los profetas a los padres, había predicho que acontecería. No solo murió tampoco y fue puesto en la tumba de José de Arimatea, no quedó ahí, sino que Él resucitó entre los muertos al tercer día, ascendió al cielo donde es entronizado, donde está hasta que todos sus enemigos hayan sido puestos como estrado de sus pies. Allí está nuestro Señor, hermanos, vivo, poderoso, como el Rey y soberano de todo, viviendo perpetuamente para interceder por todos sus hijos como gran sumo sacerdote. Hermanos, eso es lo que podemos extraer del día, el sermón de hoy. En los sermones más adelante vamos a ir viendo más sobre este Hijo de Dios. Lo que hoy nos quedó claro es que hubo una revelación especial y progresiva en el pasado, ya desde los tiempos antiguos, una revelación que era incompleta, que era por partes, progresiva, hasta que llegara la completa y perfecta. ¿Sí? En el primer siglo, la encarnación del Hijo de Dios y su mensaje, trayendo esta buena nueva de que hay salvación para todos los pecadores por medio del derramamiento de la sangre de Cristo. Y haremos muy bien en atender a esta revelación, porque no fue dada por hombre alguno, no fue dada por Moisés, por Elías, fue dada por el Dios hombre. Su autoridad no tiene comparación. Él es el Señor del universo, es nuestro Creador y es también el Señor de la iglesia, la cabeza de la iglesia. Entonces, hermanos, no necesitamos más revelación aparte, no debemos volver a esas antiguas herejías que algunas veces nosotros fuimos partícipes. No debemos esperar que Dios nos hable en sueños y visiones audiblemente. Si quieres escuchar la voz de Dios, lo he escuchado a otros predicadores, lee la Biblia en voz alta. Dios ha hablado fuerte y claro para todo el mundo. Todo aquel que crea en Cristo y se arrepienta de sus pecados será salvo. Pero todo aquel que no cree, que dice la Escritura, ya es condenado, porque ha rehusado creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Niños, quiero hablarles a ustedes ahora. Niños, quien entienden, niñas, ustedes, cuando sus padres les ordenan que tienen que hacer algo, ¿ustedes lo hacen? Yo pienso que sí, que ustedes son niños obedientes, que hacen lo que sus padres les dicen. Y sus padres, niños, cuando les ordenan algo, es para su bien. Ellos quieren lo mejor para ustedes. Cuando ustedes obedecen a ellos, les va bien, ¿cierto? Bueno, niños, hoy Dios les habla a ustedes también, a través de Jesucristo. Él les habla que ustedes, cuando vayan a orar, crean verdaderamente que Él es su Salvador. Ustedes también son parte de la iglesia. Y Cristo desea que ustedes se acerquen a Él, que reconozcan cuando ustedes han desobedecido a sus padres, cuando han hecho alguna travesura, alguna maldad, cuando han golpeado a alguien, a otro niño, o han mentido. Tienen que acercarse y pedir perdón al Señor. Él les habla hoy, que se acerquen y crean que Él verdaderamente es su Señor y su Salvador. Pero también el mensaje es para nosotros adultos. Cuando nuestros jefes o patrones, autoridades nos ordenan hacer algo, nosotros oímos la voz del patrón y decimos: sí, patrón, a la orden. Nos quedamos horas extras si necesitamos, hacemos lo que usted estime conveniente para agradar al jefe, ¿cierto? Pero cuando Dios nos dice algo, no lo hacemos. Si el Señor nos dice congrégate, no lo hacemos. ¿Qué pasa aquí? Pareciera que los cristianos piensan que la voz del jefe, las necesidades materiales son más importantes que lo que Dios ha dicho que tenemos que hacer. Y eso es muy preocupante, hermanos adultos, porque necesitamos nosotros también, de muchas otras formas, no solamente congregarse, sino que muchas veces no amamos a nuestra esposa como deberíamos amarlas, o él o sus esposas no se someten también a sus maridos como debiesen hacerlo. En muchas otras cosas desagradamos a Dios y no obedecemos su palabra escrita. Entonces, hermanos, esto no puede ser así. Nosotros debemos tomarle el peso que en verdad tiene esta nueva revelación, la autoridad que ha venido por parte de Cristo a nosotros. Hermanos, nosotros debemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Debemos examinarnos. ¿Estamos nosotros obedeciendo la palabra de Dios en Hijo? ¿Estamos siendo temerosos del llamado que Dios nos ha hecho? Nuestro lema debe ser: voy a oír a Dios y obedecer. ¿Cree en verdad, hermano, que Dios ha hablado por Hijo y atesora esta revelación que te ha sido otorgada desde lo alto? Y la persona que aún no es creyente, bueno, amiga, amigo, Dios te ha hablado hoy claramente, una palabra fiel.
Y Él lo único que te dice es arrepiéntete y cree en mí, porque solo así serás salvo. No puedes hacer buenas obras, no puedes juntar méritos para salvarte. No esperes a que venga una voz del cielo para creer, no esperes una visión, un sueño, no vayas a esas proclamas proféticas para ser liberado, ser salvo. Ya has escuchado lo que Dios requiere de ti, humillarte y creer que Jesús murió por todos tus pecados. No endurezcas más tu corazón y cree, porque Cristo está, y no hay otro, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. También la Escritura dice, ¿qué diremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Quién es esa palabra de vida eterna? Cristo es esa palabra de vida eterna. Confía en Él, en su preciosa obra, y serás salvo. Amén, hermanos, vamos a orar y dar gracias. Padre Celestial, Señor, todos juntos aquí nos acercamos confiadamente ante su trono, dándole gracias en el nombre de Jesucristo por lo que usted nos habla hasta hoy en día. Han pasado más de 2000 años en que vino la revelación en Cristo y hoy sigue tan fresca y hablándonos con tanta claridad para nosotros, y muchas veces nosotros no somos obedientes, no somos diligentes en obedecer lo que usted nos ha dicho que hagamos. Señor, por eso es que nosotros le pedimos de todo corazón que nos ayude, Señor, para poder poner por obra lo que en verdad usted nos ha revelado, ser cristianos obedientes, cristianos que le amen a usted de verdad, de todo corazón, poder ser una iglesia que no tema o no le dé más autoridad a la voz de las demás personas o a nuestras propias voces que nos dicen que hagamos cosas contrarias a lo que su palabra nos dice, sino que nosotros pongamos y seamos obedientes, pongamos nuestra mirada en Cristo. Por favor, Padre, ayúdenos a nosotros como congregación para tener nuestros ojos mirando fijamente a Cristo, que Él es el autor y consumador de nuestra fe. Gracias, Señor, le damos por habernos hablado hoy, porque usted, Señor, no ha callado, no es mudo, sino que es un Dios que habla poderosamente a través de su Hijo. Gracias, Padre eterno, por toda su fidelidad y su amor para con nosotros, y que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Gracias le damos en el nombre de nuestro Señor. Amén.